Muy bienvenidos, mi nombre es Rodolfo Gerardo Papa, soy abogado corporativo especializado en temas de derecho empresario y de operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas y también en temas de compliance, y quería compartir con ustedes algunas reflexiones recientes sobre los diversos conflictos que podrían suscitarse en la concertación de operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas. Muy especialmente estoy grabando este video para beneficio de todos los miles de colegas, suscriptores y lectores del dial, al cual tengo la grata posibilidad y oportunidad de colaborar periódicamente como autor, esencialmente en su suplemento de Derecho Económico. Precisamente entonces, ante ya más de un año que seguimos enfrentando esta crisis pandémica a nivel global y también en nuestro país, quería compartir con ustedes cuál es la foto, cuál es el escenario que hoy vivenciamos en la posible celebración de este tipo de negocios, muy especial, pero bastante emblemático en nuestro mercado, como son las fusiones y adquisiciones de empresas. A nivel genérico, cuando hablamos de fusiones o adquisiciones, podemos hablar de una diversidad de tipos de estructura, ya sea que esas operaciones se concentren en la transferencia de una participación social controlante sobre una compañía, lo que comúnmente se llamaba por doctrina de hace muchos años como paquetes accionarios, la cual por supuesto sigue teniendo vigencia, pero también alternativamente podemos hablar de transferencia de activos, ya sea un activo estratégico, ya sea como unidad de negocios, que el vendedor quiere desprenderse por un tema de estrategia, por un tema de eficiencia fiscal o por necesidad de fondearse. Y también esa estructura podría instrumentarse a través de lo que todavía hoy es regulado en nuestro derecho como un fondo de comercio, ¿no? Es decir, aquí es importante identificar cuál va a ser la estructura en la cual se va a instrumentar la operación y, por supuesto, en esos casos, nuestra objetivo y responsabilidad como abogados, ¿no?, contratados para representar el interés de alguno de sus protagonistas, tiene que enfocarse a identificar, prevenir riesgos y esencialmente cómo brindar un mecanismo de cobertura. Por supuesto, ante una crisis económica derivada de la pandemia que todavía seguimos transitando y de la cual lamentablemente todavía no hemos salido, uno puede segmentar este tipo de transacciones en tres grandes escenarios a nivel macro. Por un lado, lo que podría ser un escenario de normalidad, en la cual en un gran porcentaje, un porcentual mayoritario de este tipo de transacciones se celebra, ¿no es cierto?, apuntando a la experiencia y sofisticación de las partes, apuntando a la observancia de todas las etapas que son necesarias para formar el consentimiento contractual y para poder tener una visión adecuada de los riesgos que en definitiva cada una de las partes va a tratar de distribuir y asignarse en todo lo que es la gestación de la transacción, a la cual por supuesto vamos a referirnos brevemente a continuación. Tendremos también como segundo escenario un escenario híbrido, ¿no?, que hoy probablemente, y luego de transcurrido un año y medio de pandemia, se han evidenciado diversas especies en este escenario de hibridez, en los cuales precisamente por la disrupción de la economía, por la necesidad de las partes de poder concertar las operaciones, por la aversión o no al riesgo que las partes tengan, podemos hablar de compras de compañías a ciegas o a tranquera cerrada, con todo lo que ello implica, con todo lo que ese riesgo implica, ¿verdad?, para las partes, más desde el lado del comprador. Podemos hablar de la concertación de este tipo
de negocios desde una zona eventualmente de insolvencia de parte del vendedor, podemos hablar de transferencias de compañías bajo la regla del estado en el que se encuentren, y así diversos escenarios que oscilan entre la disrupción, la cercanía a una posible insolvencia y también, por supuesto, a la avidez o no al riesgo que tengan las partes. Y finalmente, un escenario poco explorado tradicionalmente por nuestro mercado, que no por ello debe dejar de ser obviado, es precisamente la concertación de fusiones y adquisiciones en el marco de un proceso falencial tradicional. Es decir, aquí podemos pensar en estructurar una transferencia del control de una compañía o de activos a través de un acuerdo preventivo extrajudicial o a través de un proceso falencial, como podría ser un proceso liquidativo de activos en el marco de una quiebra, o en la etapa temprana de un proceso concursal, ya sea a través de la autorización judicial que prevé el artículo 16 de la Ley de Concursos, o también como propuesta que realice el deudor a sus acreedores, o inclusive también un instituto bastante novedoso que introdujo la ley concursal, como es el artículo 48 en lo que hace al procedimiento del salvataje empresario, ¿no? Es decir, fijémonos en definitiva que bajo estos tres segmentos macro que hoy gobiernan nuestro mercado, podría en la práctica instrumentarse una operación de fusión o compra de compañías, obviamente con la prevalencia ya sea o bien de un escenario de normalidad o un escenario de hibridez, que en definitiva, por supuesto, deje libre o deje fuera a la transacción del eventual escrutinio de aplicación de la ley concursal, por los efectos devastadores que podría llegar a tener en la suerte de la transacción, que sería la eventual revocación de la transacción ante la quiebra decretada del vendedor. Vamos ahora, y ya para ir completando estas reflexiones, atendiendo al breve tiempo con el que contamos, a enunciar cuáles son en la práctica los escenarios de conflicto que más comúnmente podrían suceder, máxime en el caso de una transferencia de un paquete accionario del control accionario sobre una compañía local, atendiendo a un escenario de normalidad, como a los cuales me refería recién, y a través de su tránsito por alguna de sus tres etapas macro que la conforman. Estas son la etapa precontractual o preliminar, la etapa contractual propiamente dicha y la etapa postcontractual. La pregunta entonces es cuáles podrían ser esos escenarios de conflicto que más comúnmente podrían suceder en la realidad, en la dinámica de este tipo de negocios dentro de la etapa precontractual. Bueno, y obviamente en esta temática no podemos dejar de considerar las nuevas disposiciones que introdujo en el año 2015 el Código Civil y Comercial de la Nación, en una diversidad de temas del derecho contractual y de la responsabilidad, que tienen puntos directos de contacto con la concertación de este tipo de operaciones. Y así entonces tenemos lo que podría derivar un escenario de ruptura intempestiva o abusiva de esas negociaciones preliminares que venían entablándose. Por supuesto que acá habrá que observar la buena o la mala fe que evidenciaron las partes, ¿no es cierto?, atendiendo a la regla del principio de la buena fe, las expectativas, el comportamiento o conducta adoptadas de las partes, que no deja de ser una regla de interpretación que en caso de conflicto, por supuesto, el juzgador la debería tener en cuenta, atendiendo a la pauta que establece el artículo 1065 de la nueva codificación. Por supuesto, otro escenario de conflicto que podría darse durante la etapa precontractual es el alcance o contenido de los documentos precontractuales que las partes hubieran
negociado y otorgado. Me refiero específicamente a la existencia de una carta de intención, con las particularidades y características que tiene bajo el artículo 993 de la nueva codificación, y si las partes en definitiva negociaron o no un documento vinculante equiparable al contrato, el cual sería el peor de los escenarios, o algún otro, o un documento con otros efectos o consecuencias jurídicas que en definitiva condujeran a su obligación a contratar, ¿verdad? Este tampoco sería el escenario jurídicamente deseable para las partes. Por supuesto, aquí también no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene acordar un compromiso de confidencialidad que ampare, que proteja a las partes, ¿no es cierto?, y esencialmente al vendedor, de este paraguas de protección en lo que hace a toda aquella información que el vendedor debería divulgar durante esta etapa, durante estas negociaciones que luego conducirían a la apertura del trabajo de debida diligencia o comúnmente conocido como due diligence, ¿verdad? Y precisamente al avanzar la etapa precontractual, ¿no es cierto?, y al otorgar normalmente una carta de intención en un escenario directo de negociaciones, todo va a conducir a la apertura del trabajo de debida diligencia sobre la compañía target, y en este escenario puntual, que también podría ser un foco de conflicto, que ha sido abordado en una diversidad de casos, jurisprudencia local, más específicamente del Tribunal Mercantil de la Capital Federal, puede ser también una fuente autónoma de conflictos, ese choque de intereses, por un lado del vendedor, que está obligado a cumplir con su deber de divulgar información relevante, frente al interés del posible comprador, que está obligado a cumplir con esa suerte de deber de conocer lo que está comprando. Si la transacción avanza y pasamos de la etapa precontractual a la etapa contractual propiamente, obviamente que va a haber un avance de trascendental importancia en el posible cierre de la transacción, en el sentido que las partes estarían en condiciones de acordar el documento obligatorio, válido y vinculante que jurídicamente va a regular la transacción, va a regular la etapa contractual y la etapa postcontractual, ¿no es cierto? Esencialmente, en el tránsito que va a ir de la firma al cierre, si existe una separación de estos actos, y reitero, la etapa postcierre. En esta segunda etapa, precisamente en el que pudiera existir una separación entre la firma y el cierre, precisamente es cómo va a transitar ese periodo de tiempo en el cual el vendedor va a seguir administrando la compañía target, y el cierre de la transacción va a quedar sujeto a aquellos condicionamientos contractuales o regulatorios a los cuales la transacción, por sus particularidades, va a quedar sujeta. Y aquí lo que tenemos esencialmente es que entre ese lapso de tiempo que transcurrirá entre la firma y el cierre, no existan cambios adversos significativos, o como dirían los anglosajones, la cláusula MAC o del Material Adverse Change, es decir, que no existan circunstancias significativas y duraderas en el tiempo que en definitiva afecten adversamente los activos, los pasivos, los resultados de las operaciones, la condición financiera o los negocios de la compañía target. Precisamente porque esto, porque en definitiva de ocurrir este tipo de riesgos podrían llevar al comprador a que abandone o se baje de la transacción, con las consecuencias devastadoras que eso tendría no solamente para el éxito de la transacción, sino los intereses del vendedor. Y aquí, por supuesto, tenemos, si recordarán, el año pasado analizamos en otro video cuál había sido precisamente ante este contexto la irrupción de la pandemia en aquellas operaciones de fusiones y adquisiciones que no habían sido cerradas todavía al momento de su estallido, es decir, marzo del año pasado. Si les interesara el tema, por supuesto,
los remitimos a ese video que también habíamos hecho especialmente para el diario. Y finalmente tenemos aquellos conflictos, escenarios de conflicto que podrían suscitarse en la denominada etapa del post-cierre. Es decir, cuando la transacción se cierra, pero las partes en la práctica y normalmente van a quedar jurídicamente obligadas a enfrentar una serie de riesgos y compromisos contractuales que podrían suscitarse durante esta denominada poscierre, que por supuesto va a tener una vida temporal, una limitación temporal, y a las cuales las partes van a quedar sujetas. Y esencialmente, en esta etapa, desde el punto de vista del comprador, lo que va a tratar de generar mecanismos de protección contractual va a ser precisamente para cubrir todos aquellos pasivos o contingencias que temporalmente se hubieran generado durante la gestión del vendedor y que en definitiva se hagan exigibles en esta etapa poscierre, resulten exigibles contra la compañía target e indirectamente contra el comprador durante la etapa poscierre. Y aquí encontramos esencialmente dos grandes fuentes de conflicto que quedarían amparadas bajo lo que es una cláusula esencial en este tipo de pactos, como es la cláusula de indemnidad, como son por un lado los incumplimientos o inexactitudes al contenido de las declaraciones y garantías que hubiera otorgado el vendedor sobre la situación patrimonial de la compañía target, y por otro lado los denominados genéricamente como pasivos ocultos, que es probablemente el riesgo de mayor trascendencia en este tipo de negocios sobre acciones, los que en definitiva son aquellas obligaciones o pasivos que por diversas razones, no vamos a entrar en detalle en ellas, que por diversas razones no hubieran sido ni informadas o divulgadas por el vendedor durante el due diligence, o alternativamente no hubieran sido contabilizadas o reflejadas en la contabilidad de la compañía target, ¿verdad? Sobre este punto uno podría decir, ha habido hace 10 años ya un caso líder de nuestro máximo Tribunal de Justicia en el cual objetivizó la causa, la causa de origen en lo que hace a la atribución de responsabilidad del vendedor por la aparición de estos pasivos en aquellos conflictos derivados de la ejecución de un contrato de compraventa de acciones durante la etapa poscierre, en la cual sentó la regla de que en definitiva la responsabilidad que asume el vendedor por tener que reparar estos perjuicios resultantes de lo que serían la aparición de pasivos ocultos, no declarados o desconocidos, corresponde en forma objetiva, es decir, sin un elemento subjetivo en la atribución de esa responsabilidad, corresponden de manera objetiva al vendedor. Este ha sido un caso que la Corte, a través de muchos años, un litigio que llevó muchos años, en el año 2011 nuestro máximo Tribunal de Justicia adoptó esta decisión, objetivizando en un punto esta fuente de responsabilidad. En síntesis, entonces, un poco para marcarles la foto, que es lo que, en definitiva, además de todos estos diversos escenarios de riesgo en distintos momentos de la vida de la transacción y en diversos segmentos, ya sea un escenario de normalidad, de hibridez o de ya un escenario plenamente falencial, uno podría tener en cuenta o debería también tener en consideración hoy. Bueno, son dos nuevos focos de riesgo estructurales que en definitiva no pueden dejar de ser soslayados al momento en que nos enfrentemos con este tipo de transacciones, como son por un lado, por supuesto, el devenir de una pandemia todavía no terminada. Evidentemente, la pandemia en sí, por sus efectos a mediano y largo plazo en la dinámica de los negocios de la compañía, no solo al nivel de la determinación de su valuación, sino en definitiva del
del propio giro del negocio no puede dejar de ser descartado y en definitiva como parte de la negociación del contrato se debería establecer quién va a asumir ese riesgo o no, digamos, quién lo va a aceptar, quién va a aceptar hacerse cargo o no del riesgo o adoptar una fórmula de transición que en definitiva las partes compartan ese riesgo, ¿no? La tendencia tendencia internacional parecería ser evidentemente excluir a la pandemia como un riesgo transaccional, por lo cual lo estaría aceptando y asumiendo el comprador. Esta es una tendencia que se está consolidando a nivel mundial. Y el segundo tema que uno tampoco podría dejar de soslayar es el impacto del compliance en lo que hace a un nuevo riesgo que obviamente impacta sobre la situación jurídica de la compañía target, esencialmente en lo que sería la posible traslación o derivación de la responsabilidad que hoy es penal, que hubiera derivada de la compañía target por la comisión de ciertos delitos contra la administración pública que hubieran sido cometidos en su interés o beneficio y que de no ser detectados debidamente, identificados durante el due diligence, la responsabilidad penal derivada de esos hechos podría trasladarse en forma automática a la entidad continuadora. Y esto obviamente es un riesgo reputacional que sería devastador para una transacción ya consumada. Bueno, me despido, les agradezco su tiempo, esperamos obviamente que estas reflexiones les sea de su interés y quedamos a vuestra disposición y nos encontraremos seguramente en el futuro en una nueva contribución para los lectores y suscriptores del diario. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.